Buenas noches. En este día vamos a desarrollar el problema del movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple está caracterizado por un sistema masa-resorte en el cual en uno de sus extremos del resorte está unido a una masa o a una masa y en el otro extremo este resorte se encuentra fijo, unido hacia una pared fija. Entonces vamos a ver qué pasa cuando esta masa está en una posición de equilibrio, el sistema está en una posición de equilibrio y luego se le aplica una perturbación, es decir, alguien perturba ese estado de equilibrio del sistema y lo que hace es colocarle algunas condiciones iniciales, ya sea elongar el resorte, sea por estiramiento o compresión. Entonces, al hacer esa acción o aplicarle al inicio una pequeña velocidad, al darle una pequeña velocidad al bloque, entonces vamos a ver esa situación aquí en cuanto al movimiento armónico simple y vamos a desarrollar el problema en dos. Primero vamos a hacer un caso particular para la aplicación de las condiciones iniciales. Vamos a obtener la solución del problema del movimiento armónico simple cuando el bloque en este caso la masa que está unida al resorte, sus condiciones iniciales vendrían a ser de movimiento, serían que en el tiempo igual a cero, la masa en este caso se encuentre desplazada, se encuentre en una posición inicial y desplazada de su posición de equilibrio, en una posición inicial vamos a colocarle, y luego en este caso, pero su velocidad, la velocidad que se le aplique como condición inicial va a ser cero en el tiempo cero. Entonces, este es un caso particular, ¿no? Pero lo que vamos a hacer luego es ya en la segunda parte es solucionar ese problema, pero ya con condiciones iniciales, tanto aplicándole una velocidad inicial a la masa y también en una posición arbitraria, ¿no? Velocidad y posiciones arbitrarias para solucionar este problema de manera general. Entonces vamos a ver aquí, este movimiento armónico simple consiste en un sistema masa-resorte que se mueve en un plano eh, horizontal sin fricción. Entonces vamos a ver que al generar una perturbación al estado de equilibrio del sistema, lo que va a suceder es que este sistema, esta partícula va a comenzar a oscilar libremente y infinitamente. Entonces, debido a que no hay una fuerza, en este caso de rozamiento, la cual haga que el, el sistema llegue nuevamente a encontrarse en reposo. La masa nuevamente vuelve a su posición de reposo, su estado, esto sin elongarse. Entonces, y se quede ahí, es decir, a lo largo del tiempo. Vamos a ver entonces cómo sería este movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple, como se había mencionado, es un sistema, es el movimiento de una masa, de un sistema, masa-resorte, que en el extremo izquierdo, acá, está unido el resorte a una pared, a algo fijo, y en el extremo derecho tenemos una masa M que está oscilando a lo largo de un plano horizontal, que va a realizar un movimiento oscilatorio a lo largo de un plano horizontal cuando se le aplique condiciones iniciales de posición y de velocidad inicial. Entonces, vamos a observar de que en su estado de equilibrio el sistema se encuentra de la siguiente manera. Está sujeto a una pared, el resorte no está elongado, es decir, no ha sido deformado, no ha sido comprimido o estirado, entonces el resorte está en su posición, se encuentra con su longitud original, que le vamos a poner L sub 0, y ahí está la masa unida en el otro extremo del resorte. Entonces, esto es en la posición de equilibrio del sistema. Luego, ¿qué pasa cuando aplicamos las condiciones iniciales, no? Vamos a aplicar las condiciones iniciales, en este caso, al sistema masa-resorte, y vamos a tener que este sistema se va a estirar, vamos a estirarlo hasta una posición x sub 0,
lo vamos a colocar en una posición x sub 0, ¿no? Puede ser por estiramiento o compresión, pero vamos a colocarle una coordenada en la coordenada x sub 0. Entonces el sistema se está estirando hasta un punto x sub 0, se elonga el sistema, el resorte se elonga hasta un punto x sub 0, entonces la masa, pero hay otra condición más que estamos imponiendo, ¿no? Que la velocidad, cuando la velocidad sub 0 que le hemos colocado aquí, que es cuando en el tiempo igual 0, entonces esta velocidad estamos colocando esta condición inicial de velocidad, estamos diciendo que es igual a 0. O sea que la masa, la partícula en este caso solo está desplazada nada más, ¿no? Es como que se desplaza el sistema y luego se suelta la partícula. Entonces vamos a observar que en los resortes, el resorte lo que va a hacer es generar esto, va a comenzar se opone al desplazamiento de la partícula. Entonces el resorte va a tratar de retornar a la partícula, pero al hacer retornar nuevamente el resorte, la partícula comprime el resorte y el resorte nuevamente ejerce una fuerza contraria a al desplazamiento de la partícula. Entonces vamos a ver que la partícula va a comenzar a oscilar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y va a continuar en ese movimiento periódico. Entonces eso es lo que se va a observar, ¿no? Y luego entonces aquí están las condiciones iniciales, que cuando el tiempo es igual a 0, para este caso particular, como había mencionado, porque más adelante vamos a ver la generalización cuando la condición inicial de la velocidad y de la posición son arbitrarias, ¿no? Va a ser una velocidad inicial v sub 0 diferente de 0 y una posición inicial x sub 0 para la masa, sus condiciones iniciales. Entonces aquí estamos viendo que en el tiempo igual a 0, para este primer caso, esta solución particular, en el tiempo igual a 0, la posición es igual a x sub 0, está en un punto, está en la coordenada x sub 0, y la velocidad es igual a v sub 0, que le estamos llamando velocidad inicial, pero en este caso es igual a 0, ¿no? Estamos aquí una doble estamos definiendo de esta manera. Entonces lo que estamos observando acá es que el vector de posición, como el vector de posición es el vector que en este caso el cual lo utilizamos para medir la posición de una partícula desde un sistema de coordenadas. Entonces, para estudiar el movimiento de un sistema físico, y en este caso un sistema masa resorte, necesitamos definir la observación, definir un observador y colocar un sistema de coordenadas para poder tomar las mediciones de la dinámica de esta partícula. Entonces, vamos a ver dónde vamos a colocar ese sistema de coordenadas y esencialmente dónde se va a colocar el origen para poder analizar ese movimiento, ¿no? Entonces, como conocemos, el movimiento es relativo, entonces depende del observador desde dónde se tomen las observaciones, ¿no? Entonces vamos a colocar en este caso el sistema de coordenadas, vamos a definirlo en un punto de tal manera que nos sea un poco sencillo hacer las mediciones, ¿no? Sí se puede colocar en cualquier posición, pero siempre uno trata de buscar que se trata de encontrar una posición, se trata de ubicar el sistema de coordenadas de tal manera de que las mediciones no sean más sencillas. Entonces, una de las maneras de colocar el sistema de coordenadas de la manera en la que se resuelve ese problema es colocar el origen del sistema de coordenadas en el extremo derecho, en este caso del sistema, ¿no? Si acá tenemos el resorte tiene una longitud L sub 0 que está tomando desde su inicio hasta su final. Entonces, lo que estamos definiendo aquí es que acá el sistema se encuentra en su posición de equilibrio. Entonces, nosotros estamos colocando el origen de coordenadas en el extremo derecho, ahí donde se encuentra la masa, en el extremo derecho del resorte, donde se encuentra la masa. Entonces, ahí, en esa posición de equilibrio del sistema, ahí estamos colocando el origen de coordenadas y desde ahí vamos a tomar las mediciones. Colocamos el origen ahí en donde se encuentra la masa. Entonces, vamos a observar si comparamos la gráfica superior con la gráfica
con la segunda gráfica vamos a observar que el resorte sin estirar se encuentra en su posición de equilibrio y tiene una longitud L sub 0. Luego cuando se estira, entonces la longitud del resorte va a variar dependiendo de su longitud, dependiendo si es por estiramiento o compresión cuando el resorte sufre una elongación, sea elongado. Entonces vamos a ver que si comparamos acá, vemos que el origen lo hemos colocado en el extremo derecho del resorte, que es en el extremo derecho del resorte donde se encuentra la masa en su posición de equilibrio. Entonces estaría aquí el origen de coordenadas. Y desde acá tomamos las mediciones. Vamos a ver que las condiciones iniciales entonces son x sub 0, la masa se encuentra en una posición x sub 0 en el tiempo t igual 0, y la velocidad inicial con la que se encuentra esta masa es igual a 0 metros sobre segundo. Entonces vamos a definir aquí, acá está su longitud inicial de L sub 0. Vamos a tomar entonces, para estudiar la dinámica de este sistema, vamos a ver que la fuerza elástica, para los resortes ejercen una fuerza elástica, que es la responsable en este caso, de lo fácil o complicado que sea estirar o deformar o cambiar en la longitud de un resorte. Entonces, por eso cuando se toma la partícula, si nosotros ejercemos una fuerza tratando de estirar esta partícula, entonces lo que va a suceder es que la fuerza elástica se opone al desplazamiento de la partícula. Si lo estiramos a la derecha de la partícula, la fuerza elástica hacia la izquierda trata de resistirlo. Entonces, si comprimimos la partícula, todo lo contrario, entonces la fuerza elástica trata de resistirse a la compresión. Entonces, según la ley, las ecuaciones según la ley de Hooke, está definido que la fuerza elástica de manera vectorial es de la siguiente manera, ¿no? Es igual a menos la constante elástica del resorte por el delta de R, que sería por su desplazamiento, por el desplazamiento del resorte. Entonces la fuerza elástica es igual a menos K por el desplazamiento del resorte. Entonces vamos a definir aquí, tomando este sistema de coordenadas en la posición de equilibrio de la masa, estamos definiendo que ese delta de R mide el desplazamiento del resorte. Entonces esta fuerza elástica sería igual a menos K por el delta de R, que sería toda esta expresión en paréntesis. El delta de R, como mide el desplazamiento del resorte, estamos viendo que el desplazamiento del resorte vendría a ser, el resorte sería tomar la medida del vector de posición del resorte en el sistema de coordenadas, en su posición de equilibrio, la posición de equilibrio del resorte, y también conocer la posición de la partícula, ¿no? Porque al estar ligada la partícula al resorte, al estirar, el desplazamiento de la partícula va a estar relacionado con el desplazamiento del resorte. Entonces, el desplazamiento en sí del resorte sería igual a la posición de la partícula menos la posición de equilibrio del resorte en el sistema de coordenadas que se esté tomando. Entonces, para este caso, como la posición de equilibrio, como el sistema de coordenadas, el origen lo estamos colocando en la posición de equilibrio del resorte, entonces ahí a la derecha de la longitud del resorte, en este punto de aquí, el origen de coordenadas, entonces la posición de equilibrio del resorte sería, en este sistema de coordenadas, sería igual al vector 0. Entonces, porque estamos haciendo coincidir el origen de coordenadas con la posición de equilibrio del resorte. Entonces vamos a entender que la fuerza elástica viene a ser igual a menos K por la posición de la partícula en cada instante de tiempo menos el vector 0. Y esto sería igual a menos la constante elástica del resorte. Vamos a ver ahora por qué esto nos da el vector proyección en X, ¿no? Como el vector de posición está definido de manera tridimensional de la siguiente manera, ¿no? Como la suma de sus proyecciones ortogonales a lo largo de las bases del resorte, a lo largo de las bases del espacio en el que esté definido, ¿no? Un espacio de coordenadas rectangulares en este caso. Entonces, el vector de posición viene dado por la proyección del vector de posición en X, y más la proyección del vector de posición en Y, más la proyección del vector de posición en Z, a lo largo de Z. Entonces, pero el vector de proyección, la proyección en X está definido como la componente del vector de posición en X por el vector unitario, en este caso que sería la base, la base de esto Y, ¿no? El vector Y más
componente en Y por la dirección J más la componente en Z por la dirección K. Entonces, este es el vector de posición en un espacio tridimensional. Pero para este sistema lo que estamos observando es que el resorte es lineal, entonces el desplazamiento, ya sea el desplazamiento, lo que vamos a medir, las magnitudes físicas que midamos, sea desplazamiento, eh, esto, sea posición de la partícula, sea velocidad o sea aceleración, estas magnitudes van a poder tomarse en una dimensión nada más, ¿no? Entonces, en vez de trabajar en 3 dimensiones, simplemente vamos a reducir el problema a, a una dimensión. Vamos a trabajar solo a lo largo del eje X, entonces vamos a ver que la posición en Y y la posición en Z es igual a 0, ¿no? Porque el movimiento es unidimensional. Entonces, el vector de posición quedaría definido para este problema unidimensional como menos k por la proyección del vector de posición en X. Luego así quedaría el vector de posición. Entonces luego vamos a aplicar las ecuaciones de Newton para poder analizar la dinámica de este sistema. Pero en las ecuaciones de Newton observamos que este sistema es un sistema en el cual la masa no cambia a lo largo del tiempo. Entonces vamos a aplicar esta ecuación derivada de la ecuación de Newton, una ecuación particular de la segunda ley de Newton. Es decir, porque la ley de Newton se define como la suma de las fuerzas que actúan sobre un sistema, en este caso un sistema de partículas, vendría a ser igual a la derivada a la suma de la derivada de las cantidades de movimiento o la derivada de la cantidad de movimiento total del sistema en el tiempo. Entonces, esa sería la segunda ley de Newton en un sistema de partículas, pero en este problema, como se está trabajando solo con una partícula, la que está oscilando solo es una partícula, entonces la sumatoria de las fuerzas que actúen sobre esa partícula debería ser igual a la derivada de la cantidad de movimiento que tenga esa partícula en el tiempo. Pero como estamos viendo ese sistema, la masa no varía a lo largo del tiempo. Entonces, al analizar como un caso particular, entonces para la segunda ley de Newton puede quedar expresada de esta manera, ¿no? Como la resultante de las fuerzas que actúen sobre esa partícula debería ser igual a la masa por la aceleración que adquiere la partícula. Entonces aquí estamos observando que el vector de posición, entonces aquí estamos observando algo, ¿no? Que las fuerzas que actúan, en este caso, sobre esa partícula en este sistema, solo es la fuerza elástica que ejerce el resorte, y que está definido aquí de la siguiente manera, ¿no? Como menos k por la proyección en x del vector de posición. Entonces la fuerza elástica sería igual a la masa por la segunda. La aceleración la podemos definir en términos de la posición, ¿no? Entonces, por acá, a la derecha, se está mostrando el vector de posición que generalmente se utiliza en física, ¿no? El vector de posición que, en este caso, la componente R sub x vendría a ser la componente del vector de posición a lo largo del eje X. Entonces, pero generalmente no se le conoce como R sub x, sino se le conoce como la coordenada en X, ¿no? Entonces, el vector de posición vendría a ser la coordenada en X por la dirección Y, más la coordenada en Y por la dirección J, más la coordenada en Z por la dirección K, ¿no? Entonces, donde R sub X es igual a la coordenada en X, R sub Y es igual a la coordenada en Y R sub Z es igual a la coordenada en Z. Entonces, acá vamos a ver que como la fuerza elástica era igual a menos K por la proyección en X, entonces la proyección en X vendría a ser X por el vector unitario Y. Entonces, el vector unitario en la dirección del eje X, ¿no? Entonces, vemos acá también que la velocidad está relacionada con la posición, como la velocidad es la primera derivada, la derivada en el tiempo de la posición, ¿no? Y entonces la aceleración también está relacionada con la velocidad como la derivada de la velocidad en el tiempo, de manera vectorial. Entonces, pero la aceleración entonces puede expresarse en función de la posición como la segunda derivada de la posición en el tiempo. Entonces, en las ecuaciones de Newton, como podemos observar, es una ecuación, va a ingresar aquí una segunda derivada en la aceleración. Entonces, esta ecuación va a tener segundas derivadas y vamos a ver cómo podemos solucionarlo.
Entonces la fuerza elástica sería igual a la masa, reemplazamos la aceleración por su definición en función de la posición, masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo, y la fuerza elástica sería igual a menos k por el vector de proyección de la posición a lo largo del eje X. Entonces aquí observamos que menos k, la fuerza elástica era definido como menos la constante elástica por el vector de proyección de la posición a lo largo del eje X. Entonces, esto es igual a la masa por la segunda derivada, nuevamente el vector por la proyección del vector de posición a lo largo del eje X en el tiempo, ¿no? Porque la posición había quedado de manera unidimensional como el vector de proyección de la posición a lo largo del eje X. Entonces, vamos a ver que el vector de proyección de la posición a lo largo del eje X estaba definido de esta manera, ¿no? Como la coordenada en X por Y. Entonces, esta expresión nos quedaría menos k por X por la dirección Y, debería ser igual a la masa por la segunda derivada, en este caso como el vector Y en coordenadas rectangulares no es un vector que cambia a lo largo no es un vector variable, es decir, un vector que va cambiando en el tiempo. Entonces, el vector puede salir, entonces la derivada acá no afectaría al vector y, ¿no? Entonces, por eso la segunda derivada se toma simplemente con la coordenada en X, reemplazando el vector de proyección en X por X, por la coordenada en X por Y, ¿no? Entonces, aquí tendríamos esta expresión masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo por el vector unitario Y. Y acá ya podemos obtener las ecuaciones escalares, ¿no? Porque podemos trabajar todo como igualdad de vectores, entonces pasamos los términos a la derecha y vamos a ver que en el extremo izquierdo nos va a quedar, si pasamos todo este término a la derecha, vamos a ver que en el extremo izquierdo nos va a quedar que es igual al vector 0. Pero entonces de ahí podemos ya sacar las ecuaciones escalares y tendríamos que la masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo más k por, por x sería igual a 0. Estas serían las ecuaciones escalares, dado que la ecuación vectorial nos quedaría igual al vector 0, ¿no? Entonces el vector 0 también está en la dirección y, por lo tanto, por igualdad de vectores, lo que esté al lado de las direcciones debe ser, si dos vectores son iguales, entonces, y las direcciones están ahí, tienen la misma dirección, entonces lo que esté acompañando a los vectores debe ser igual, ¿no? En las ecuaciones. En este caso, los escalares que estén acompañando a los vectores o las funciones deben ser iguales, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, en las ecuaciones escalares vemos que la masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo más la constante elástica del resorte por X. X representa la posición de la partícula, ¿no? A lo largo del eje X. Es decir, la coordenada de la partícula, en X, ¿no? Entonces tendríamos aquí la masa, esta ecuación diferencial de segundo orden involucra una segunda derivada de la posición de la posición en el tiempo, más la constante del resorte por, en este caso, la posición de la partícula en el eje X, la coordenada de la partícula. Entonces, esto es igual a 0. Esta ecuación diferencial de segundo orden la podemos desarrollar de la siguiente manera, ¿no? Vamos a proponer acá una solución que sea del tipo exponencial. Entonces, si este es un tema de ecuaciones diferenciales en el cual finalmente estas ecuaciones ordinarias se puede desarrollar aplicando este método. Entonces, y vamos a ver entonces cómo desarrollarla, ¿no? Podemos definir en este caso x es igual a e a la rt. Estamos proponiendo esta solución de la forma x es igual a e a la rt, ¿no? Una exponencial elevado a una constante r por el tiempo. Vemos que tomando su primera derivada, porque la ecuación diferencial involucra la segunda derivada, entonces la primera derivada sería la derivada de una función exponencial, una derivada en el tiempo. Entonces, como r es una constante, entonces sería la derivada de esta función en el tiempo es la misma por la derivada del exponente en este caso, ¿no? Entonces, pero como r es una constante, sería r por e a la rt, por la definición de la regla de la cadena aplicando acá, ¿no? Y entonces por acá tendríamos la segunda, tomamos la segunda derivada en el tiempo, entonces simplemente nos quedaría r cuadrado por e a la rt
Y ahora sí podemos reemplazar en la ecuación para determinar en este caso los valores de R, ¿no? Al ser una ecuación de segundo orden se va a obtener dos estos valores para R y por lo tanto dos valores diferentes de X. Entonces cuando hagamos luego la solución, eso sería como tener dos soluciones para el problema, pero en sí la solución general del problema viene dado por una combinación lineal de estas soluciones, ¿no? Una superposición de las soluciones. Y vamos a ver aquí entonces que la ecuación diferencial, ahora sí reemplazando en la ecuación diferencial con la solución propuesta, vamos a tener que la masa por la segunda derivada de la posición en el tiempo, entonces nos quedaría masa por r cuadrado por e a la rt, al reemplazar en este caso la segunda derivada de la posición en el tiempo por la expresión que hemos obtenido aquí, ¿no? Entonces masa por r cuadrado por e a la rt más k por x, pero x hemos definido que es e a la rt, la solución que hemos propuesto, y esto es igual a 0. Entonces acá vamos a observar que factorizando el término e a la rt nos va a quedar una ecuación aquí característica de segundo orden, de la forma mr cuadrado más k, y es igual a 0. Entonces, esta ecuación de aquí, esta ecuación se puede desarrollar, la ecuación que está en este caso igualada a 0, se puede desarrollar de dos maneras. Matemáticamente se puede encontrar dos maneras de solucionarlo, ¿no? Tenemos dos factores que al multiplicarse nos da igual a 0, entonces según las matemáticas se puede proponer o de que uno de los factores debe ser igual a 0, ¿no? O los dos pueden ser igual a 0. Entonces lo que vamos a ver es que según en el caso de nosotros estamos trabajando en física y en los problemas físicos el tiempo es el factor, ¿no? Aquí el tiempo debe ser positivo, entonces el tiempo debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Y vamos a ver que si el tiempo es positivo, entonces la solución matemática de que ese factor sea igual a 0, el factor exponencial, no se va a tomar. Entonces, ¿por qué? Porque para los problemas físicos el tiempo debe ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ver que e a la rt, cuando el tiempo es mayor o igual que 0, esta función exponencial e a la rt siempre es mayor que 0, ¿no? Que si tomamos el valor de 0, por ejemplo, sería e a la 1, que es el número n. E a la 0, que sería esto. eh, a ver, sí, o sea, si evaluamos en el tiempo t igual 0, tendríamos esto e a la 0 y esto es igual a 1, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que esta función desde su menor valor hasta el infinito, cuando crece la función exponencial, cuando t tiende al infinito, se va al infinito, ¿no? Entonces siempre es mayor que 0 la función e a la rt, tomando los tiempos positivos, ¿no? Entonces, de este lado de la izquierda no nos preocupamos de ese factor, pero del factor de la derecha es donde vamos a tener que ver, ¿no? Porque mr cuadrado más k sí puede ser igual a 0. Entonces vamos a ver, como es una ecuación cuadrática, de acá van a salir dos valores para r, y en este caso estamos tomando valores esto por acá, ¿no? Vamos a tratar de expresar. Entonces, r, ¿cómo sería la solución? Pues R12 le he colocado indicando de que son estas dos soluciones, ¿no? Una solución 1 y una solución 2. Entonces, R12 sería igual a más menos la raíz. Vamos a despejar, ¿no? Despejando R tendríamos menos K entre M y todo esto es su raíz, ¿no? Entonces, acá tenemos dos soluciones más menos de la raíz de menos K sobre M y esto es igual a más menos, pero estamos observando acá que hay la constante K es positiva y esa es la constante elástica del resorte y M es la masa de la partícula, es positivo. Entonces este cociente es positivo, pero acá tenemos la raíz de un número negativo prácticamente, porque hay un negativo aquí, ¿no? Entonces esto vamos a tomar esto en los números complejos, la teoría de números complejos, la cual establece, ¿no? Que la raíz de menos 1 es igual a una unidad imaginaria, estamos definiendo así, ¿no? A la unidad imaginaria ahí. Entonces la raíz de menos k sobre m en el campo complejo sería igual a más menos la raíz de k entre m por i, ¿no? Claro que en los reales no estaría definido esto, pero hacemos una extensión a los números complejos, ¿no? A la variable compleja. Entonces aquí tendríamos que las soluciones R12 sería de la forma más menos la raíz de k entre m por i, ¿no? Ahí tendríamos dos soluciones. Entonces las soluciones vendrían dadas por el valor de r, y como r toma dos valores, pues la solución 1 era x1 sería igual a e a la rt, ¿no? Pero ese r1 era igual a i por raíz de k entre m,
y la solución 2 con el otro valor de r, que sería de la forma e a la menos i por raíz de k sobre m en el tiempo. Aquí hemos obtenido dos soluciones para x, pero entonces la solución, vamos a introducir una constante acá, la constante de frecuencia angular. Omega es igual a la raíz de k sobre m, para expresar en este caso de una manera más apreciable la función exponencial, ¿no? Entonces, omega es igual a la raíz de k sobre m, o omega viene a ser la frecuencia natural, una frecuencia angular, frecuencia natural de oscilaciones, omega. Entonces aquí estamos viendo que x sub 1 en función de omega sería expresado de la siguiente manera, ¿no? Es igual a e a la i omega t, reemplazando raíz de k sobre m por omega. Y x sub 2 sería igual a menos i a la omega t. Entonces, estas son exponenciales complejas y por acá vamos a tener que ver, ¿no? La solución general entonces para este problema del movimiento armónico simple vendría dado de la siguiente manera. Acá todavía no hemos aplicado condiciones iniciales, ¿no? para este problema, pero esta es una solución general de esa ecuación de segundo grado. Entonces, este término de aquí, a menos b, debe ser esto, y por a menos b debería ser igual a b, ¿no? Para reemplazar esta constante. Entonces vamos a ver aquí que introducimos estas nuevas constantes a mayúscula y b mayúscula. Entonces, si reemplazamos, tendríamos que a más b es igual a a mayúscula por coseno de omega t más i por a menos b que hemos reemplazado por b, ¿no? Por la constante b, por el seno de omega t. Entonces, la solución general nos queda de esta forma. De la forma un término que tiene la forma coseno y un término que tiene la forma seno, ¿no? Cada uno con sus constantes a y b. Entonces, esta sería la solución general para el movimiento armónico simple y es la que generalmente se nos muestra. Y entonces, de esta ecuación nosotros podemos aplicar ahora sí, esta es una solución general, o sea que puede haber movimientos, el movimiento armónico simple puede estar con condiciones iniciales sea de posición o de velocidad y pueden derivarse de esta. Entonces, generalmente en los problemas nos muestran una parte de la solución, ¿no? A veces en el modo seno, en el modo coseno, pero es porque ya han aplicado algunas condiciones iniciales, ¿no? Y otra es que esta solución, vamos a encontrar una solución general, una solución particular aplicando las condiciones iniciales, pero lo podemos expresar también en modo, esa solución general, esa solución particular en modo coseno o seno, pero con un ángulo de fase. Vamos a ver más adelante, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar las condiciones iniciales a la solución general del movimiento armónico simple. Entonces tenemos aquí que para obtener la solución particular en este caso, ¿no? Para la solución particular de esa ecuación diferencial, entonces vamos a tener que determinar las constantes a y b mayúscula. ¿Cómo lo haríamos eso? Entonces, para determinar esas constantes, ahora sí interviene lo que es aplicar las condiciones iniciales del movimiento. Habíamos dicho que para el primer caso estamos tomando estas condiciones iniciales, ¿no? Que en el tiempo t igual 0, la posición, en este caso el desplazamiento de la partícula, la posición de la partícula es igual, la partícula se encuentra en la coordenada x igual x sub 0, ¿no? Son las condiciones iniciales. Entonces la función de posición de la partícula nos debería dar, si analizamos esta ecuación general, condicionamos, cuando el tiempo es igual a 0, el coseno de 0, prácticamente cuando t es igual a 0, es lo que está dentro del argumento del coseno de 0, entonces el coseno de 0 es 1, ¿no? Vamos a ver, ya, es lo que estoy reemplazando acá, ¿no? Reemplazamos t igual 0 en la solución general, entonces sería, en el término de la derecha, b por seno de 0, que está aquí, ¿no? Entonces aquí, pero x se encuentra en el tiempo igual 0 en la posición x sub 0. Entonces x sub 0, x reemplazamos por x sub 0 y el tiempo reemplazamos por 0. Tendríamos que x sub 0 es igual a por coseno de 0 más b por seno de 0. Entonces ese término se aniquila, que nos quedaría igual a 0, seno de 0 es igual a 0. Y el término de la derecha, como el coseno de 0 es igual a 1, simplemente nos quedaría la relación que x sub 0 es igual a la constante a. Entonces ya determinamos la constante a en función de la posición inicial, ¿no? Ya tenemos la constante a para encontrar, en este caso, la solución particular de este movimiento que estamos analizando. Y otra de las condiciones iniciales que hemos visto es la condición de velocidades, ¿no?
que en este caso, en el tiempo igual 0, la velocidad, habíamos dicho, para este problema, primer problema, es igual a 0. Entonces, las condiciones iniciales son que en el tiempo igual 0, la posición se encuentra, la partícula se encuentra en la coordenada x sub 0 y su velocidad en ese punto es igual a 0. Esa sería la condición inicial, ¿no? ¿Y cómo encontramos entonces la ecuación? ¿Cómo aplicamos esta segunda condición? Pues habíamos visto que la componente de la velocidad en x, la componente de la velocidad en x viene dado por la derivada de la posición en el tiempo, ¿no? Entonces, como en este caso solo es la posición está a lo largo del eje esto x, sería la derivada de x en el tiempo. Y esta nos daría la componente de la velocidad a lo largo del eje x. Entonces, esto es igual a menos, derivando esta expresión de acá, ¿no? De la posición, tendríamos menos omega por a por seno de omega t, ¿no? Tomando las derivadas del coseno y el seno, donde involucra la variable t, los demás son constantes. Sería menos omega por a por seno de omega t más omega por b por coseno de omega t. Y a esta expresión vamos a aplicar la condición inicial, ¿no? De que la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad debe ser igual a 0. Entonces, si la velocidad es igual a 0 en t igual a 0, reemplazamos la velocidad por 0 y el tiempo por 0, ¿no? Entonces nos quedaría menos omega por a por seno de 0 en la primera expresión, y esto también se aniquila todo ese término, porque sería igual a 0, más omega por b por el coseno de 0, y esto es igual a 1, ¿no? Entonces, de esta expresión nos quedaría que 0 es igual a omega por b. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que la constante b es igual a 0 para este problema cuando la velocidad es 0 y la posición es x sub 0. O sea, aplicando estas condiciones iniciales se obtiene este resultado para las constantes, ¿no? Que la constante a es igual a x sub 0 y la constante b es igual a 0. Entonces, pero ¿dónde vamos a reemplazar estas condiciones iniciales? En la solución general para volverla ya una solución particular de este problema. Entonces, ¿cómo sería esta solución? Tendría esta forma, ¿no? Si la ecuación de posición es igual a A por coseno de omega t más B por seno de omega t, entonces la solución particular sería igual a x es igual a x sub 0, reemplazando la constante A por x sub 0, lo que hemos determinado. Entonces la solución particular, reemplazando las constantes, como la constante A es igual a x sub 0 y la constante B es igual a 0, todo este término se aniquila y nos quedaría entonces que la solución es del tipo x sub 0 por coseno de omega t. Entonces esta sería la solución particular para el movimiento con condiciones iniciales, en el cual la posición al inicio, cuando el tiempo es igual a 0, la posición se encuentra en x sub 0 y su velocidad, y es soltado prácticamente es soltado con una velocidad inicial igual a 0, ¿no? Inicia su movimiento. Entonces, esto es lo que vamos a ver aquí. Esta es una solución particular para ese primer problema que hemos visto. O sea, un problema en el cual la condición inicial de velocidad es igual a 0. Pero en este segundo problema, veamos esto. En este segundo problema, lo que vamos a ver es la solución de este movimiento armónico simple, pero ahora cuando el sistema ya tiene condiciones iniciales de posición y de velocidad arbitrarias, es decir, para cualquier valor de la posición en x, de una posición en x al inicio y cualquier valor de la velocidad al inicio, cuando el tiempo es igual a 0. Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la partícula experimenta una velocidad inicial v sub 0 y se encuentra desplazado en una posición x sub 0. Esta sería para la solución general, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que en el tiempo t igual 0, la coordenada x es igual a x sub 0, la coordenada de la partícula, y tiene una velocidad v igual a v sub 0. Entonces lo único que cambia acá son la determinación de las constantes. Esto ya no es algo complejo, simplemente como ya tenemos la solución general del movimiento, solo para adaptarlo a esta solución particular, simplemente trabajamos con la solución general que obtuvimos anteriormente. Al solucionar la ecuación diferencial, obtuvimos esta ecuación del tipo cosenos más seno, en el cual había dos constantes a y b.
Entonces, aquí lo que estamos observando es que la condición, entonces, en el tiempo t igual 0, observamos que la parte que involucra al seno para la posición, entonces esto se elimina, sería 0, y simplemente nos quedaría, como el coseno de 0 es igual a 1, nos quedaría que x sub 0 es igual a, aplicando estas condiciones iniciales a la solución general, ¿no? Entonces, pero esas fueron las condiciones iniciales de posición. Ahora, en las condiciones iniciales de la velocidad, tendríamos, en el caso de la velocidad, sería la velocidad, la componente de la velocidad en x, sería, ¿no? Entonces hay que especificarlo aquí. El componente de la velocidad en x sería igual a menos omega, derivando. Tendremos que derivar para poder aplicarlo. Para encontrar la ecuación de velocidad sería menos omega por a seno de omega t más omega por b coseno de omega t. Es similar a lo que hemos hecho antes, ¿no? Teníamos la ecuación de posición para calcular la componente de la velocidad en x. Simplemente derivábamos parcialmente la posición en el tiempo y obteníamos la ecuación general de la velocidad a lo largo del eje x. Entonces, pero aquí, luego al aplicar las condiciones iniciales entonces de velocidad, ¿cómo sería? La velocidad sub 0 vamos a colocar aquí. Si la velocidad en x es igual, la velocidad en x cuando el tiempo t es igual a 0, cuando t es igual a 0, tenemos que la velocidad es igual a v sub 0. O sea, la componente en x en el tiempo t igual 0 es igual a v sub 0 y reemplazamos nuevamente el tiempo por 0, ¿no? Entonces tendríamos menos omega por a, lo que involucra al seno se hace 0 y lo que involucra al coseno es igual. El coseno es igual a 1, entonces sería omega por b. Entonces v sub 0 sería igual a omega por b cuando el tiempo es esto en t igual 0, ¿no? Entonces ya obtuvimos. ¿Cómo sería igual la constante v? La constante b, es decir, ¿no? Omega por b es igual. Entonces b sería igual a la velocidad v sub 0, es decir, la condición inicial de velocidad entre omega. De omega es la frecuencia angular, ¿no? Y observamos aquí que las constantes la constante A está relacionada con la condición inicial de posición y la constante B está relacionada con la condición inicial de velocidad entre la frecuencia angular que tenga sistema que estaba definido como, la frecuencia angular lo habíamos definido como la raíz de la constante sobre la masa, ¿no? en la solución de las ecuaciones de la ecuación diferencial. Entonces por acá vamos a ver que la ecuación general de la posición, ya para la solución particular, ahora sí, ¿no? Reemplazando las constantes a la solución general. La solución general era de este tipo, entonces ahora como hemos obtenido las constantes para estas nuevas condiciones iniciales, entonces vamos a ver que al reemplazar esas constantes por los resultados que obtuvimos, tendríamos que la posición sería igual a x sub 0 por coseno de omega t más v sub 0 entre omega por el seno de omega t, ¿no? Esta viene a ser la solución particular y general para un movimiento armónico simple en el cual el desplazamiento es en un plano horizontal y no hay rozamiento entre la partícula o el bloque y el piso, y además en este caso se tiene condiciones iniciales el bloque al inicio de su movimiento, ¿no? ¿Y cuáles serían las condiciones iniciales? Serían que el bloque se encuentra en una posición x sub 0 y que tiene una velocidad v sub 0 al inicio de su movimiento. Entonces, esta es la ecuación general. De acá podríamos obtener los casos particulares, ¿no? Por ejemplo, si la velocidad inicial del bloque sería igual a 0, entonces nosotros de esta ecuación general del movimiento armónico simple podríamos decir todo este término se aniquila y tendríamos la solución x sub 0 coseno de omega t, que era la que habíamos resuelto al principio, ¿no? Acá está, ¿no? Para el caso particular cuando la velocidad era 0. Entonces, de la ecuación general para el movimiento armónico simple debe derivarse también, si es una solución general, entonces, si es una solución ya, es decir, general para todo tipo de movimiento armónico simple, sin rozamiento y en el plano horizontal, entonces de acá debe derivarse también el caso particular cuando la velocidad inicial es 0, ¿no? que es el de arriba. Y vemos que sí, si la velocidad inicial es 0, entonces nos queda la forma coseno de omega t por x sub 0, que es lo que tenemos aquí arriba. ¿Y qué pasaría cuando la partícula está en la posición en el origen, por ejemplo en x sub 0 igual a 0, y
en este caso tiene una velocidad, ¿no? Se le aplica una velocidad, se le impone una velocidad a la partícula, se le aplica una velocidad. Entonces, simplemente la solución nos quedaría del tipo seno de omega t por v sub 0 sobre omega, dado que la posición inicial estaría, como estamos definiendo otro tipo de condiciones iniciales, x sub 0 sería igual a 0, entonces todo esto es 0. Nos quedaría de la forma seno nada más la solución si la partícula empezara en el origen, su movimiento, ¿no? Sus oscilaciones empezar en el origen, se le aplicara una velocidad inicial. Entonces, vamos a ver que ahora esta solución general para los movimientos armónicos simples, en este caso ya vendría a ser una solución particular de las ecuaciones diferenciales del movimiento armónico, pero esto en este caso con todas sus condiciones, ¿no? Sus condiciones iniciales, x sub 0 y v sub 0. Vamos a ver aquí que podemos expresar esta solución, a veces en física, o sea, nosotros podemos trabajar con esta solución o podemos expresarlo de otra manera. O sea, es lo mismo lo que vamos a obtener aquí. Podemos trabajar o con esta forma o con la otra forma, la ecuación de la posición. Es lo mismo. ¿Qué es lo único que varía? La forma en cómo está expresado, ¿no? Entonces, generalmente, ya cuando en matemáticas o en cursos más avanzados de matemáticas, nosotros no vamos tanto a una forma de expresión, o sea, a compactar. A veces sí, ¿no? No vamos tanto a compactar, sino que vamos generalmente a lo que es una solución a desarrollar las ecuaciones diferenciales, ¿no? En un curso de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, se obtienen estas soluciones y de repente no se busca compactar la solución, sino de esta manera, porque esto es solo para un caso del movimiento armónico, ¿no? Entonces vamos a ver que cuando el movimiento es armónico y es simple, es decir, no hay fricción y entonces la partícula se mueve libremente hasta el infinito, ¿no? Se mueve ahí, va oscilando con una amplitud en su movimiento. Entonces, pero no se detienen. Pero ahí hay un caso, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, en otro sesión, vamos a observar que, por ejemplo, esa partícula puede moverse en un plano horizontal, pero se le imprime una condición ya acercándose más a lo que sucede realmente en la naturaleza, ¿no? Porque todo, por ejemplo, todo plano de oscilación, en este caso, tiene un coeficiente de rozamiento, tiene un rozamiento, entonces, en el caso ya acercándose más a la realidad, ese movimiento no va a oscilar infinitamente, ¿no? Sino que, es decir, bajo una condición idealizada, imponemos que la mesa es lisa, o sea, no hay rozamiento, pero eso es solo una idealización, ¿no? Entonces, pero acercándose ya más a la parte real de la realidad, vemos que toda superficie tiene rozamiento, entonces, así sea mínimo, pero tiene, ¿no? Entonces, en algún momento esa partícula, debido al efecto de rozamiento, va a ir deteniéndose, perderá su energía cinética hasta detenerse. Entonces, vamos a ver entonces cuál sería el problema, hasta detenerse y regresar a su posición de equilibrio, ¿no? Va a ir perdiendo su energía cinética y también su energía potencial y se va a mantener nuevamente en su posición de equilibrio. Pero vamos a ver por acá, eso serían para una otra próxima sesión. Y otros casos como el movimiento cuando se coloca una fuerza externa, ¿no? Y así también, bueno, esos son temas del movimiento amortiguado y el movimiento eh, forzado, o una combinación de los dos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí hemos visto que vamos a expresar en forma senoidal esta solución, solo le vamos a cambiar de forma, ¿no? Otra forma de expresarlo, pero para ello vamos a definir algo aquí. Por ejemplo, definimos x sub 0, vamos a definirlo que x sub 0 sea igual a por un término acá, un factor que estamos introduciendo, un coseno de phi. Y b sub 0 sobre omega que sea igual a la constante a, una constante a que en sí es diferente a la que habíamos visto arriba de la solución general, ¿no? Este a representa la constante a representa la amplitud del movimiento. Pero vamos a ver esto
cómo lo relacionamos, ¿no? Porque al final la amplitud debe estar relacionada con las condiciones iniciales. Entonces vamos a ver, esta es otra forma de expresar. Entonces, x sub 0 sería igual a una constante a mayúscula por el coseno de phi, y v sub 0 sobre omega es igual a una constante a por seno de phi. De tal manera que la tangente de phi, o sea, dividiendo la segunda ecuación entre la primera, sería que la tangente de phi es igual a v sub 0 entre omega por x sub 0, ¿no? Entonces, eso es aplicando una división de esos dos términos. Lo que vamos a observar aquí entonces es que phi sería igual a la arcotangente de v sub 0 sobre omega de x sub 0, aplicando la función inversa. Entonces phi ya lo estamos definiendo aquí, phi, y estamos definiendo esto, las constantes, ¿no? Pero la constante a, ¿qué sería igual? Bueno, si tomamos en este caso, el término x sub 0 y el término v sub 0 sobre omega, a ambos los elevamos al cuadrado, ambos términos, y los sumamos, tendríamos que la suma de los cuadrados de esos dos términos, de x sub 0 más v sub 0 sobre omega, nos daría igual a la amplitud, ¿no? Por la propiedad de que la trigonometría, ¿no? El coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi es igual a 1. Entonces, eso lo podemos obtener de una manera sencilla, simplemente elevamos al cuadrado cada término, y acá tendríamos a cuadrado por coseno cuadrado más a cuadrado por seno cuadrado de phi. Al sumar podemos factorizar a y tendríamos esta propiedad, ¿no? Entonces de ahí nos queda esta expresión x sub 0 al cuadrado más b sub 0 entre omega más v sub 0 sobre omega, todo esto al cuadrado debe ser igual a la amplitud al cuadrado. Entonces de acá la amplitud sería la raíz de todo este término de la derecha, y vamos a observar entonces aquí cómo hemos expresado, ¿no? Entonces x es igual a x sub 0 por coseno de omega t más v sub 0 entre omega por seno de omega t era la solución particular para todo tipo de movimiento armónico simple. Para un movimiento armónico simple generalizado, es decir, ¿no? Con sus condiciones iniciales de posición y velocidad. Entonces, pero x sería igual a reemplazando en esa ecuación la definición de x sub 0 que hemos puesto anteriormente, ¿no? Lo habíamos definido como a por x sub 0, lo habíamos definido como a por coseno de phi y por coseno de omega t. Continuamos. Y v sub 0 entre omega lo habíamos definido como la constante a por seno de phi por el seno de omega t, reemplazando nada más, ¿no? En las definiciones. Pero de las propiedades de los ángulos, de la suma o de la diferencia de ángulos, tenemos lo siguiente, ¿no? El coseno de una diferencia de ángulos viene a ser igual al coseno de teta, de ángulos teta y phi, el coseno de teta por el coseno de phi más el seno de teta por el seno de phi. Entonces, pero x entonces, ¿cómo sería expresado? Si factorizamos el término a, entonces tendríamos de esa expresión, vamos a tener la siguiente relación, ¿no? Factorizando el término a, nos tendríamos a por coseno de phi, coseno de omega t, más seno de phi, seno de omega t. Pero esta expresión es lo que habíamos visto aquí, es el coseno de una diferencia de ángulos. Entonces, reemplazando tendríamos
que A, aplicando esta propiedad, sería A, X es igual a por el coseno de omega t, donde uno de los ángulos sería omega t y el otro sería phi, ¿no? Entonces sería coseno de omega t menos phi. Y ya tendríamos entonces esta relación, ¿no? Y vamos a ver aquí entonces que x sería igual al coseno de omega t menos phi. Entonces, phi, ¿qué viene a ser? Phi viene a ser un ángulo de fase. Eso estamos viendo. Vamos a ver esto, un ángulo de fase, que es lo que se define. Entonces, por acá vemos que x viene a ser igual a la raíz de x sub 0 al cuadrado más v sub 0 sobre omega al cuadrado. Porque estamos definiendo aquí que la amplitud habíamos encontrado anteriormente que tiene esta relación, ¿no? La raíz de x sub 0 al cuadrado más v sub 0 sobre omega al cuadrado por el coseno de omega t menos phi. Entonces, este es un modo coseno de expresar esta solución, ¿no? Decimos un modo coseno porque está que la solución particular del movimiento armónico simple de condiciones iniciales x sub 0 y v sub 0 lo hemos expresado por una función coseno con un ángulo de fase phi que está definido allá de una manera que se relaciona entre las condiciones iniciales y la frecuencia angular omega. Entonces, este sería un modo de expresarlo, ¿no? Generalmente en física dicen A es la amplitud del movimiento y omega es la frecuencia angular del movimiento y phi es el ángulo de fase. Generalmente se trabaja con este resultado en física. Entonces, en los problemas, a veces de nivel de bachillerato, de pregrado, o en este caso también de preuniversitarios, también utilizan generalmente estas funciones, ¿no? Los resultados prácticamente ya de las ecuaciones diferenciales. Entonces, pero aquí se ha demostrado estos resultados. Entonces, por acá también se puede expresar en el modo seno, ¿no? O sea, estos resultados son los mismos, como había mencionado este resultado de aquí o el de la ecuación particular en su forma no compacta, también es equivalente. Entonces, aquí vamos a ver otra manera. Este es el modo coseno, pero esto también se puede expresar en modo seno, solo que hay una diferencia entre el modo coseno y el modo seno, ¿no? Está en cómo están definidos los ángulos. Porque ahora en el modo seno, ¿cómo podemos expresar? Podríamos decir que x sub 0, para la ecuación general, ¿no? Podemos decir que x sub 0, para la ecuación particular x sub 0 lo definimos como a seno de beta. En el caso anterior lo habíamos definido como la a por coseno del ángulo phi. Acá definimos otro ángulo beta. Y v sub 0 sobre omega lo definimos como a por coseno de beta. En el caso anterior era a por seno de beta. Para el problema de trabajando con el ángulo phi en el modo coseno, ¿no? Pero en este modo seno, entonces estamos definiendo de otra manera. Ahora, el número a, la constante a sigue siendo igual tanto para el modo coseno como para el modo seno. Si nosotros elevamos al cuadrado y sumamos, vamos a tener esta relación, ¿no? A es igual a la raíz de x sub 0 al cuadrado más v entre omega, todo eso elevado al cuadrado. Y el beta, en este caso, es un poco diferente, ¿no? Al ángulo phi que habíamos obtenido en el modo coseno. El beta viene a ser un ángulo del arcotangente, dividiendo esta x sub 0 entre v sub 0 entre omega, nos queda que el beta es igual al arcotangente de x sub 0 en este caso esto, por v por omega entre v sub 0, ¿no? Beta es igual al arcotangente de x sub 0 por omega entre v sub 0. Y de acá x viene a ser igual, entonces, reemplazando ya, ¿no? En el modo seno, que es otra forma de expresar la solución, pero es lo mismo. O trabajamos en el modo coseno o en el modo seno, pero el ángulo de fase está definido de maneras diferentes, y las amplitudes son las mismas, pero el ángulo de fase que está dentro de los términos coseno y seno está definido de manera diferente, ¿no? Y en el modo coseno está con menos phi y en el modo seno está con más beta, donde phi y beta están definidos de manera diferente, pero se relacionan de alguna manera, que vamos a ver esto. Entonces, en el modo seno, vemos que se puede expresar en este caso, el beta estaba definido de una manera diferente al phi del modo coseno, ¿no? Entonces, pero el ángulo phi con el ángulo beta pueden relacionarse. O sea, el ángulo phi del modo coseno con el ángulo beta del modo seno pueden relacionarse.
¿Y cómo se relacionan entonces el ángulo beta con el ángulo phi? Para pasar, si estamos en el modo coseno, por ejemplo, nos da un problema en el modo coseno, pero nos dan la ecuación en el modo coseno y de repente el problema nos dice que lo trabajemos en el modo seno, que lo expresemos, entonces podemos esto transformarlo. O también si nos dan en el modo seno la ecuación y vamos a pasarlo al modo coseno, simplemente cambiando los ángulos, porque al final las amplitudes son las mismas y solo cambian los ángulos de fase, nada más la definición. Entonces, el ángulo phi está definido como la arcotangente de v sub 0 entre omega por x sub 0. Y el ángulo beta estaba definido por el arcotangente de omega por x sub 0 entre v sub 0. Entonces nos damos cuenta que es el recíproco nada más, ¿no? Del argumento del arcotangente del ángulo phi. El beta viene a ser solo el recíproco del argumento del arcotangente del ángulo phi. Entonces vemos aquí, tenemos phi es igual al arcotangente de esta expresión, más beta es igual al arcotangente del recíproco de esa expresión. Entonces vemos que, ¿cómo se relacionaría phi y beta? Entonces, aquí estamos definiendo lo que es un triángulo rectángulo, el cual tiene los ángulos phi y beta. Entonces vamos a ver que phi viene a ser, en su definición, estamos definiendo que phi es igual al arcotangente de v sub 0 entre omega x sub 0. Vamos a definir los catetos del triángulo de la forma v sub 0 y omega x sub 0. Entonces, el seno de phi, la tangente de phi vendría dado por v sub 0 entre omega x sub 0. Esa sería la tangente, pero la arcotangente representa el ángulo, en este caso, ¿no? La arcotangente de v sub 0 entre omega x sub 0 representa el ángulo phi. Entonces, phi está definido de esta manera, ¿no? Como v sub 0 como la arcotangente de v sub 0 entre omega sub 0. Y beta es la arcotangente de omega x sub 0 entre v sub 0. O sea, beta es igual, la tangente de beta sería omega x sub 0 entre v sub 0. Y la arcotangente de esa expresión representa lo que es beta, ¿no? O sea, estamos viendo aquí de que estos ángulos se complementan. O sea, estos ángulos phi más beta suman 90 grados. O lo que es equivalente a pi medios radianes, ¿no? Lo que es equivalente phi más beta suman pi medios radianes. O sea, en el triángulo rectángulo, phi más beta es igual a pi medios, se expresa en radianes el ángulo. Entonces, beta viene a ser igual a pi medios menos phi. Y esta sería la relación entre los ángulos para el modo seno y el modo coseno, ¿no? Es porque habíamos visto que si tenemos una función coseno, para expresarlo en el modo seno, como ambos están relacionados con pi medios, entonces se puede desplazar, ¿no? Y eso es lo que se ha obtenido aquí, una relación, ¿no? O sea, si tenemos el modo, por ejemplo, el modo coseno, que trabaja con el ángulo phi, acá es omega t menos phi, y queremos pasar, por ejemplo, al modo seno, entonces tendríamos que conocer beta, y beta sería igual a pi medios menos el phi del modo coseno, ¿no? Y ya está. Y si queremos hacer lo contrario, pasar del modo seno al modo coseno, hacemos lo mismo. Si nos dan el beta, entonces el beta sería igual a pi medios, phi sería igual a pi medios menos beta. Entonces simplemente reemplazaríamos en el resultado, ¿no? Para obtener el modo coseno. Y ya está. O sea, el problema es, como estamos observando, es esto. Eso era la solución, ¿no? Todo eso era la solución, y hemos expresado las soluciones de tres maneras diferentes, ¿no? Hemos expresado la solución general, que es la de acá arriba, la solución particular del movimiento armónico simple, pero con condiciones iniciales, x sub 0 y v sub 0, y esta misma solución la hemos expresado en otra manera, el modo coseno. Al final, esta solución de aquí abajo es la misma a la solución de aquí arriba, solo que las definiciones, el ángulo phi está definido de otra manera, ¿no? Que relaciona en este caso el ángulo phi relaciona en este caso a las variables omega t y a las condiciones iniciales. El ángulo phi relaciona a las condiciones iniciales, ¿no? A las condiciones iniciales de x sub 0, v sub 0 sobre omega, y también
hay una amplitud, una constante que se está introduciendo, ¿no? Que es toda esta expresión. Bueno, en sí el ángulo phi solo lo relaciona a las condiciones iniciales x sub 0 y v sub 0 sobre omega porque esta constante entonces esa constante A se eliminaba al tomar la tangente, en este caso de x sub 0 y v sub 0 entre omega, y se obtenía tanto el ángulo phi como el ángulo beta, dependiendo cómo estaba definido, en este caso beta y omega para ambos casos, ¿no? Para el modo coseno y el modo seno. Entonces ahí ya hemos obtenido las soluciones, la solución esto particular con las condiciones iniciales y otra manera de expresar esa solución particular, ¿no? En un modo coseno, definiendo un ángulo de fase phi, o en un modo seno, definiendo un ángulo de fase beta. Entonces, y esos ángulos, aquí está su relación, ¿no? Se relacionan, su suma es igual a pi medios en radianes. La suma de phi más beta es igual a pi medios en radianes. Y eso sería la solución para este problema, como habíamos observado por el problema del movimiento armónico simple. Eh, si, eh, si les gustó la solución o la forma en cómo está detallado, en este caso, la solución de este problema, pueden compartirlo a alguien que tenga el interés por conocer al menos la parte matemática o de repente de la parte física un poco, eh, acerca de por qué salen tantos resultados o maneras de expresar las soluciones, ¿no? Porque está aquí todo detallado y yo también cuando estaba en pregrado tuve algunos inconvenientes en comprender algunas formas de las expresiones, de las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Entonces, de repente en la universidad no se explica de manera completa, ¿no? Porque asumen que ya conocemos algunas cosas. Entonces, a veces esos detalles cuando uno ve un video es a veces complejo de encontrarlo porque no en todos los videos se explican todos los detalles. Entonces, aquí he tratado de explicar de una manera un poco detallada de dónde salen cada una de las cosas y claro, no he expandido todo porque nos tomaría un poco más tiempo el video y la idea es captar en el menor tiempo posible, ¿no? Pero que esté al menos algo sólido, alguna base matemática sólida para poder continuar para avanzar. La idea es continuar avanzando con problemas un poco más, más complejos, pero siempre con una base sólida en matemática y en física, ¿no? Entonces, conmigo será hasta otra sesión y que tengan buenas noches.